Buenas tardes, compañeros. Debido a no tener acceso a un laboratorio en estos momentos, hemos decidido con el equipo hacer el análisis de este transformador, que es parte de un cargador de baterías múltiples. En este caso, es un transformador de corriente alterna, corriente directa, el cual tiene un switch donde podemos seleccionar el devanado al primario y así podemos variar el voltaje de salida. Podemos ver aquí que este cable blanco es el que conduce nuestra corriente alterna, que está, en este caso no es un generador de funciones, sino que es la corriente que nos llega a nuestros hogares, y por ahí podemos ver que está conectada a la luz. Y bueno, uno de las terminales de este cable se conecta a este interruptor de encendido y apagado, y el siguiente se conecta a este switch que varía según el devanado que nos interese y al voltaje que nos interese. Posteriormente tiene estas dos salidas del secundario y se conectan a estos diodos rectificadores, que posteriormente se conectan a este nodo, y este nodo es el que rectifica la corriente, ¿no? Posteriormente no tenemos un capacitor para rectificar más la función, pero para el caso del cargador de baterías, por el material electrolítico que tiene, es más conveniente dejar la función de esa manera. El diagrama para este sería más o menos el siguiente. Aquí podemos observar que esta fuente de aquí sería nuestra fuente o nuestra corriente que nos llega al lugar, que por lo general varía entre 120 volts en corriente alterna, y posteriormente la corriente viaja alternamente por todo este circuito en sus dos ciclos, ya sea que este de aquí sea el positivo y este el negativo, y así le está induciendo por esa variación el voltaje a nuestra secundaria que está aquí, a nuestra bobina secundaria o inductor secundario. Aquí podemos observar que esto es más o menos el diagrama, porque básicamente no estamos considerando este switch y no estamos haciendo el diagrama de todos los devanados que van al primario, sino que estamos considerando solamente uno. En este caso va a ser el switch inicial, que el voltaje RMS que nos entrega es aproximadamente 11.2 volts RMS, y posteriormente se rectifica esta corriente con estos dos nodos. Aquí podemos ver que está compuesta por dos bobinas exactamente iguales, y esto es con el fin de que no utilicemos un puente de diodos como tal, sino que utilicemos solamente dos, y así aprovechamos cuando la corriente en su ciclo positivo, supongamos que va por aquí, va a llegar al mismo nodo, y en su ciclo negativo, cuando el positivo es de este lado, pues va a llegar al mismo nodo, y no estaríamos teniendo que utilizar otros dos nodos para sacar una terminal negativa de este circuito. Olvidé mencionar que una vez rectificada esta corriente, tenemos esta salida, ese cable rojo que se ve, es la salida al positivo de la resistencia que vimos en el diagrama, y estas puntas se conectan directamente a la batería, y así ya estaríamos obteniendo. Y el cable negro viene del común que vimos también en el diagrama, y también está conectado a tierra, que esta sería la tierra común entre las dos terminales del secundario. Con ayuda de un voltímetro puesto en voltaje de corriente alterna a un máximo de 200, vamos a hacer la medición de la tensión que nos está llegando justamente ahora en la casa, ¿no?
Recordemos que este voltaje que se está midiendo es un voltaje RMS, quiere decir que es un voltaje eficaz, no es el voltaje pico. Y podemos observar aquí en el multímetro que tenemos un voltaje RMS de 123.3, vamos a ponerle. Recordemos que bueno, el voltaje RMS es el resultado de hacer la división del voltaje pico entre raíz de 2, y ese sería el voltaje RMS o voltaje eficaz. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con voltajes pico. Continuando con nuestras mediciones y el multímetro puesto igual en corriente alterna a un máximo de 200, como se logra apreciar aquí, vamos ahora a encender el dispositivo y a hacer la medición en cada una de estos terminales del secundario, ¿no? Recordemos que se conectan a este nodo, que bueno, en este caso es esta placa que nos está sacando la corriente, bueno, el polo positivo rectificado por ese cable rojo que está ahí, y el común entre estos dos terminales sería este cable que está conectado a tierra. Entonces vamos a conectar una terminal en esta punta y la terminal negativa en esta, para poder calcular el voltaje que nos está entregando el secundario. Posterior vamos a hacer la conexión y ahí ya está conectado. Ahora hacemos el encendido del equipo y podemos observar que tenemos un voltaje RMS en el secundario de 11.3 volts. Este es un voltaje RMS, recordemos la fórmula y que vamos a trabajar con voltajes picos. Vamos a ahora conectarlo al siguiente terminal, que sería este, y obtenemos exactamente el mismo resultado. Quiere decir que este devanado es exacto, ¿no? El número de vueltas es idéntico en las dos bobinas que, bueno, en los dos devanados del secundario. Son exactamente iguales, por eso nos están entregando este voltaje pico, bueno, este voltaje RMS. Entonces, bueno, vamos a pasar a hacer una simulación en el PSpice para hacer los siguientes cálculos. Y bueno, ya no hago las demás mediciones cuando la corriente se rectifica por medio de este nodo y por medio de estos diodos rectificadores, porque estos diodos rectificadores están dañados y por el momento, bueno, está en reparación y todavía no tenemos las piezas y no podemos hacer la demostración final. Bueno, y ya estamos aquí en el PSpice y como podemos observar, este diagrama pues ya es lo que habíamos visto anteriormente. Aquí en el PSpice podemos observar que tenemos un voltaje de salida en cero, quiere decir que la senoidal se va a ver en el centro en cero. El voltaje pico es el que vamos a estar utilizando. Recordemos que la medición que obtuvimos fue de 123.3 con el voltímetro, y haciendo la multiplicación a 123.3 volts por raíz de 2, vamos a obtener este resultado, que es 174.37 volts pico. Recordemos que este era un voltaje RMS. Quiere decir que los voltímetros utilizan voltaje eficaz, ¿no? al momento de que nos dan los datos. Bueno, regresando al diagrama, lo que podemos observar a continuación, bueno, lo que observamos aquí es que esta fuente no es un generador de funciones, sino una fuente senoidal, sinusoidal de voltaje que va a estar simulando la corriente que nos llega a nuestra casa, ¿no? Está a 60 Hz como la corriente alterna que tenemos todos en casa. Posteriormente vemos este inductor que está por aquí, que es necesario colocarlo, ya que este simulador, si no se coloca una resistencia, la corriente tiende a infinito. Entonces nos marca un error, por eso es necesario poner una resistencia de valor muy pequeño, en este caso 0.1 ohm. Y vemos ahora el inductor, que como no sabemos ni siquiera el número de espiras que tiene el primario de la bobina, bueno, aunque lo sepamos, PSpice no nos permite configurar, digamos, nuestra
nuestro transformador de esa manera, con número de espiras, sino que tenemos que conocer un valor de inductancia. En este caso, bueno, estamos proponiendo un valor inicial de 50 milihenries para L1, que sería el primario, sería 50 milihenries, pero estamos proponiendo 50 milihenries, ¿no? Para el secundario, esto es lo que tenemos que calcular. Y como también en el transformador no tenemos un número de espiras inicial y lo necesitamos, vamos a hacer una proposición también, número de bobinas en el primario, vamos a poner que tenemos 200. Entonces, el número de bobinas en el secundario también tenemos que calcularlo. Ahora vamos a poner cuáles son las fórmulas que necesitamos para hacer estos cálculos. Vamos a seguir viendo nuestro diagrama y aquí vemos que tenemos ya los cálculos hechos, pero bueno, eso ahorita vamos a cambiarlo ya que hice una modificación en este voltaje, así que ahorita lo vamos a calcular nuevamente. Pero bueno, vamos a ver aquí que tenemos estos dos inductores o estas dos bobinas que serían el secundario. En total sería solamente un embobinado con un devanado, pero serían de la misma configuración, esto con el fin de no utilizar un puente de diodos como tal y solamente utilizar dos, ¿no? Porque estos diodos son bastante costosos. Entonces, de esta manera, así utilizamos solamente espiras de cobre y ya no utilizamos otros dos diodos. ¿Qué vemos acá? Que tenemos los diodos y estos diodos, recordemos que son dispositivos eléctricos o electrónicos que pueden estar construidos de diferentes materiales que solo permiten el flujo de la corriente en una sola dirección y está marcada por esta flecha. En este caso, si la corriente quisiera venir en dirección contraria, pues no podría pasar por este nodo, ¿no? Entonces es el caso de, por ejemplo, cuando lo que habíamos visto en el diagrama anterior, si tuviésemos por aquí el ciclo positivo, viene por acá y sí puede pasar, y al momento de llegar acá, pues solamente tendría este camino, ¿no? Porque por acá ya no puede pasar, ya no estaría, digamos, en cortocircuito. Entonces sí, llegaría a esta resistencia y esta resistencia estaría representando a nuestra batería de auto, una batería automotriz de aproximadamente, que se carga con 12 volts aproximadamente. Entonces esta batería, esta resistencia está representando esa batería y esta tierra pues sería el común entre estos dos, como se vio en el diagrama y como se vio también en el video del transformador, cómo está conectado. Bueno, esta K lineal es, digamos, la función que tiene PSpice para relacionarnos la bobina esta con esta y esta. Entonces aquí observamos que tenemos un acoplamiento muy alto. Vamos a bajarlo un poco. Aquí. Porque, bueno, recordemos que el acoplamiento ideal 1 es imaginario, no existe. Significaría que no existe ninguna pérdida y eso es imposible en un sistema como este. Y aquí podemos ver que aquí tenemos el primario y las bobinas secundarias de este transformador, de este arreglo transformador. También PSpice cuenta con un dispositivo que ya es un transformador, pero bueno, lo hice todo desde el inicio porque de todos modos se tiene que hacer los cálculos y aparte de que no se podía como tal hacer el diagrama con los dos devanados como en el dispositivo físicamente real como está. Entonces vamos a pasar a hacer el cálculo de estas inductancias que ahorita, bueno, vamos a tener que cambiarlas. Vamos a recordar dos fórmulas. La primera es que el voltaje del primario sobre el voltaje del secundario es igual al número de espiras del primario, perdón, sobre el número de espiras del secundario. Y también el número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario es igual a raíz cuadrada de la inductancia del primario sobre la inductancia del secundario. Entonces aquí, ¿cuáles son los datos que tenemos y cuáles son los datos que tenemos que calcular? Bueno, principalmente necesitaremos para calcular este L2, necesitaríamos este número de espiras salientes, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar esta fórmula de acá. Entonces vamos a despejar NS y va a ser igual a NP por VS sobre VP. Entonces NS sería igual a el número de espiras del primario, que son 200 espiras,
por el voltaje del secundario, que es el que medimos. Recordemos que estamos trabajando con voltajes pico. Entonces tendremos que hacer esta multiplicación por raíz de 2. Entonces 11.3 por raíz de 2 nos da 11.3 por raíz de 2, lo estoy haciendo en la calculadora, 15.98. Entonces 15.98 volts sobre el voltaje del primario, que recordemos que aquí, según esta medición, es 174.37 volts. Recordemos que estamos trabajando con voltajes pico y no con voltaje eficaz o RMS. Entonces hacemos esta operación, que es 200 por 15.98 sobre 174.37. Y esto nos da un total de 18.328 espiras. Podríamos dejarlo en .33 espiras, así. Ese es el número de espiras del saliente. Entonces ahora, de esta de acá, vamos a despejar L2 porque ya tenemos NS. Entonces L2 va a ser igual a L1 sobre NP sobre NS al cuadrado. Y esto es igual, recordamos que L1 propusimos 50 milihenries y el número de espiras del primario son 200 sobre el número de espiras del secundario, que son 18.33 al cuadrado. Y esto lo metemos a la calculadora y tenemos 50 por 10 a la menos 3 sobre 200 sobre 18.33 y esto al cuadrado. Entonces obtenemos 4.2 por 10 a la menos 4, o lo que es igual a 0.42 milihenries. Entonces vamos a nuestro diagrama a hacer estos cambios. 0.42 milihenries. Okay. Vamos al diagrama a hacer los cambios correspondientes. Recordamos, vemos que es un valor muy parecido, ¿no? Ya nomás aquí ponemos un 2 y aquí ponemos otro 2. Realmente no varió mucho. Y ahora, ¿qué es lo que nos interesa medir aquí? Nos interesa medir el voltaje en este nodo preciso, o aquí. Obtendremos, digamos, la misma función sinusoidal, pero invertida, ¿no? Multiplicada por un menos 1, ya que en el ciclo en el cual aquí tengamos un signo positivo, pues aquí va a estar el signo negativo. Entonces, va a estar variado. Vamos a hacer la simulación. Entonces vamos también a poner una medición aquí. Vamos primero a cerrar esto, este de acá, no nos interesa. Entonces vamos a poner una punta ahí. Esta herramienta de PSpice nos permite, pues, medir voltaje en diferentes puntos, y vamos a ponerla otra aquí. Entonces vamos a correr la simulación. Primero vamos a configurar, y si nuestro ciclo es, nuestra frecuencia es de 60 Hz, para ver aproximadamente 3 ciclos, tendríamos que por 3. Eso nos da un total de 0.05 segundos. Eso sería, digamos, el tiempo en el cual podríamos ver aproximadamente 3 ciclos, ¿no? Entonces es lo mismo que poner 50 milisegundos. Así que vamos a hacer la simulación y a ver qué datos nos está entregando. Y aquí según las gráficas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Vamos a hacer un poco hacia atrás y vamos a poner esta gráfica aquí. Vamos a acercarle. Aquí lo que podemos observar es esta punta roja nos está entregando esta gráfica en rojo. Y nosotros podemos ver el valor pico utilizando esta función de PSpice y desplazándonos sobre esta curva. Entonces, si nosotros seleccionamos este botón, nos va a buscar en algún momento que quiera el voltaje pico y nos está entregando 174.37. Y ahora esta punta verde es la punta que tenemos aquí. Si nosotros seleccionamos este botón, ya vamos a estar desplazándonos sobre esta curva, la curva verde. Esta senoidal verde, y aquí podemos sacar este valor,
Entonces vemos que tenemos un voltaje de 15,895 como pico, y como les decía, bueno, la gráfica azul solamente es la misma que la verde pero invertida, así que bueno, la vamos a quitar porque no nos interesa, y esta la vamos a quitar también de aquí. Entonces solamente tenemos estos dos voltajes que son los que nos interesa. Vamos a quitar un poco, vamos a nuevamente aquí a nuestro diagrama a recordar cuál era el voltaje pico, los voltajes picos que hemos calculado. Entonces era 1598 y aquí tenemos 1589, que es un valor aproximado, no es el mismo, pero esto va a depender también de el coeficiente de acoplamiento. Si nosotros pusiésemos 1, tendríamos un valor más aproximado a las mediciones teóricas. Entonces vamos a ver qué está pasando ahora. Entonces aquí tenemos estos valores, 15.89 y 174.37. Entonces, bueno, son valores aproximados, no son exactamente los teóricos. Esto también depende de la cantidad de dígitos que se utilicen al momento de poner las inductancias o de meter los cálculos. Entonces, bueno, tenemos una simulación muy aproximada, y podemos contarla como buena. Ahora, si nosotros queremos saber en este punto, en este nodo, cuál es la función que nos está marcando una vez se rectifica la corriente, podremos poner también una punta aquí para que nos la muestre. Entonces ponemos la punta ahí y vemos esta gráfica azul. Vamos a hacer un poco más gruesas las gráficas para apreciarlas mejor. Que vemos que la gráfica azul ya nos está entregando solamente los ciclos positivos. Okay. Entonces, esto, ¿qué es lo que pasó aquí con la corriente? Bueno, se semi-rectificó, ¿no? Porque aún vemos que no tiene una función como tal constante en el voltaje, sino que también está, digamos, variando en el tiempo. Entonces, no es un voltaje 100% rectificado, pero como les había comentado, este voltaje en las celdas electrolíticas de las baterías es más recomendable que el voltaje como tal de corriente directa. Además, una cosa que podemos observar es que hay una variación del rectificado, del secundario al rectificado, y esto es porque también los diodos representan una caída de tensión que es muy baja. En este caso son como de 700, 600 y tanto milivolts, pero esta simulación también la está tomando en cuenta, ¿no? Los diodos también representan una caída de tensión en la red eléctrica, y también podemos observar que el periodo es más rápido en la gráfica azul, o que la frecuencia aumentó al doble, ¿no? Porque mientras estas gráficas recorren un ciclo en una cantidad de tiempo, esta la recorre en la mitad. Entonces podríamos decir que está a 120 Hz. Y esas son las observaciones que podemos tener, ¿no? Y ya podemos comprobar mediante los cálculos que hicimos aquí la ley de inducción de Faraday. Y bueno, podemos determinar todas las relaciones que sí son correctas mediante esta simulación, mediciones y todo, que es, digamos, un resultado satisfactorio. Entonces, bueno, con esto se concluye la práctica, y estos datos se van a recopilar para posteriormente enviarse en un documento para su revisión. Y bueno, muchísimas gracias.